Bueno, veus a la pantalla. És excel·lent. Hola, molt bona tarda. ¿Me sentiu? Tarde, Luis. ¿Me escucháis todos? ¿Me sentiu bé? Sí? Sí? Molt bé, Lluís, molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs molt bona tarda a totes i a tots. El meu nom és Lluís Berenguer i sóc el representant a Sabadell de la Fundació Pau i Solidaritat. Jo vull donar-vos la benvinguda a tots a aquesta xerrada que voldria dir que està emmarcada dins del programa de Drets Humans Sabadell 2020. Aquest acte és un mes dels que s'han estat duent a terme durant els mesos de novembre i desembre a Sabadell, emmarcat dintre d'aquest programa de drets humans. Com sabeu, el títol de la xerrada és Els drets humans i les empreses transnacionals a Colòmbia i al món. Per què aquest títol? Bé, doncs aquest títol és perquè la Fundació Pau i Solidaritat està duent a terme un projecte de cooperació que porta precisament aquest nom. Per a nosaltres, per la Fundació, és molt important poder explicar i donar a conèixer els nostres projectes. I fer-ho d'aquest projecte en especial aquí, a Sabadell, ho és perquè aquest projecte està subvencionat per l'Ajuntament de Sabadell. Però qui som la Fundació Pau i Solidaritat? La Fundació Pau i Solidaritat es va constituir l'any 1991 per part del Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya i té com a centre de la seva actuació la defensa dels drets humans laborals arreu del món. Portem a terme accions de cooperació pel desenvolupament de països del sud, però també portem a terme campanyes de sensibilització en aquest sentit, en aquest camp, per treballadors i treballadores del nostre país. Les nostres actuacions estan encaminades a disminuir les desigualtats existents a escala mundial. És també una manera d'estendre la lluita del sindicalisme de classe i democràtic del nostre país, portant-lo a nivell internacional, com a part de la lluita més general per la igualtat, la democràcia, el treball digne, la justícia social i els drets humans. Actualment, la Fundació Pau i Solidaritat està desenvolupant activitats a Colòmbia, a Tunísia i al Líban. Però ara ens trobem que amb la situació actual de la pandèmia del Covid-19 s'ha posat encara més de manifest, és a dir, s'han fet més visibles les desigualtats que ja existien prèviament. A nivell internacional, aquesta situació ha produït un augment de les violacions dels drets humans laborals. Per això, ara, és vital enfortir i seguir impulsant la cooperació sindical i transformadora de la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres de Catalunya, que té com a objectiu, com ja us he dit, promoure la defensa dels drets humans laborals al món. La cooperació sindical pel desenvolupament representa el compromís dels sindicats per aconseguir que s'escolti la veu de la classe treballadora dels països en desenvolupament en els processos de diàleg social, garantint una acció sindical global per assegurar la defensa efectiva d'aquests drets humans laborals al món. Però jo no vull estendre'm més i vull presentar-vos a les persones que m'acompanyen avui i que, de fet, són les que portaran el pes de la xerrada. Per una banda, us vull presentar al Omar Romero, abogado, y con 34 años de su vida dedicado a la defensa de los derechos humanos laborales a través de la acción sindical y el asesoramiento sindical y laboral a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Acción que ha venido llevando a cabo en el sindicato CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que desde su creación en 1986 hasta la actualidad está llevando a cabo su función en este sindicato nuestro compañero Omar Romero. Actualmente ostenta el cargo de director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT. També us vull presentar la Miquela Alvarelo, que és la secretària d'Internacional i Cooperació de Comissions Obreres de Catalunya i també és la presidenta de la nostra Fundació Pau i Solidaritat. És llicenciada en Ciències Polítiques, és màster en Estudis pel Desenvolupament per la CIDOB-UAP, és màster també en Funció Gerencial de les ONGD per ESADE
i és màster en gènere i desenvolupament per el Departament de Cooperació de la Universitat de Barcelona. Després de la intervenció de l'Omar i de la Miquela, hi haurà un torn obert de paraules o perquè pugueu formular les preguntes que creieu interessants de fer. Us prego que ho feu a través del xat perquè així podrem anar moderant millor el torn de paraules. Dono, doncs, la paraula a l'Omar. Omar, bienvenido. Muy buenas tardes aquí en Colombia, tardes también allá en España. Agradecerle a la Fundación, a Luis, a Esther, de verdad por esta invitación. Importante que ustedes se enteren de la situación de nuestro país y lo que está pasando en materia de derechos humanos de carácter general y a la vez también a nivel de las multinacionales, otras nacionales empresas, qué es lo que vienen haciendo aquí en Colombia. E igualmente, qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué queremos con toda esta situación. Para nosotros es importantísima la ayuda que nos da la Fundación. Michela, que es la encargada de directora, de verdad que a todos ustedes un abrazo y fraternal y solidario en este proceso. Quiero pues ya de entrar en materia de la parte de derechos humanos aquí en Colombia, saludar también a todos los que nos están escuchando por estos medios y de verdad que interesados pues en esta situación. Quiero referirme a la situación general de violencia primero en una forma sintética, en forma de síntesis, para explicar pues, la situación de los otros puntos con relación a las intervenciones de las multinacionales y transnacionales aquí en Colombia en materia de derechos laborales y libertades sindicales. En nuestro país, yo parto siempre, y lo he venido diciendo de mucho tiempo atrás, que ser dirigente sindical, social, defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente, es llevar un INRI en el pecho que dice se busca vivo o muerto. Esa es la consigna que yo, de estos 30 y pico años de dirigente sindical, he visto caer muchos dirigentes, compañeros míos asesinados, he visto muchos atentados y es lamentable. Por eso aquí en Colombia no se respetan los derechos humanos, hay que decirlo. En este momento la situación es compleja. Solamente en el gobierno del señor Duque van 84 masacres, van más de 298 dirigentes sindicales y sociales asesinados. Y en el proceso de la pandemia, en este momento, hay que decirlo, en el proceso de la pandemia, desde marzo para acá, se han presentado 58 amenazados, más de 20 atentados, más de 20 asesinatos de dirigentes sindicales, sin contar los dirigentes sociales, sin contar los dirigentes de reinsertados del proceso de paz como tal. Y se está dando lo que nosotros en muchas ocasiones denunciamos, es que cuando este gobierno que hoy preside el señor Iván Duque, con el partido de gobierno del Centro Democrático, hay que decirlo abiertamente, se ha desatado una persecución contra el proceso de paz. El proceso de paz que se dio en el año 2016, creíamos nosotros que ya se había parado, al menos separar la violencia sindical y social en Colombia. No, antes por el contrario, en su gobierno mismo y en su campaña lo dijo que iba a hacer trizas a los acuerdos de paz y lo ha venido haciendo. En este momento, por eso están asesinando dirigentes sindicales y quiere, inclusive hay un referendo que están pregonando ellos para dar el toque final al proceso de paz. En el proceso de paz se creó la justicia transicional y se creó una serie de mecanismos para investigar y averiguar qué fue lo que pasó en el movimiento sindical a nivel nacional y con las organizaciones sociales. Entre ellos se creó la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Mesa de Reparación Colectiva y la Mesa de Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
Esas 4 mesas se quedaron de acuerdo al proceso de paz como tal. Y el gobierno, en este proceso que quiere acabarlo porque sabe que entre las investigaciones que se han realizado a nivel nacional en materia de derechos humanos, caso concreto nosotros que acabamos de pasar o elaborar un informe para la Comisión de la Verdad, en el cual hacemos un recuento de la historia desde 1929 hasta la creación de la CUS hasta el año 2018, de lo que ha pasado en materia de derechos humanos en Colombia con los dirigentes sindicales en este país. Y hacemos ese recuento y le entregamos a la Comisión de la Verdad. Es un documento de más de 320 páginas en el cual cobija la historia con fundamental desde 1928 de la masacre de las bananeras, pasando hasta 1948, 49, lo del Bogotazo, llegando al paro del 1977, llegando a la creación de la CUT, pero antes de eso a la masacre de los compañeros de Santa Bárbara en 1963, y llegando uno acá al año 1986 hasta el año 2018. Y ahí encontramos esta situación. De acuerdo a ese análisis e investigación, encontramos los patrones de violencia de esa historia que hemos recogido y los responsables de esas masacres que se han venido dando en Colombia. Y uno mira todo esto, donde están comprometidos inclusive el gobierno, los empresarios, los paramilitares, la insurgencia, los militares, la mafia, el narcotráfico. Y uno mira esta situación de esos patrones que están involucrados y da uno al traste con lo que está pasando hoy en día, y es el mismo modus operandi que se da en este caso. Los mismos patrones de violencia que generaron esta situación están involucrados hoy en día en nuestro país con esta violencia que está dando. Por eso lo decía ahora, 84 masacres y más de 290 dirigentes solamente en este gobierno. Entonces uno encuentra esa similitud de esa investigación que le acabamos de entregar a la Comisión de la Verdad con lo que está pasando actualmente. Y decimos, efectivamente, están matando a la gente por varias razones. ¿Cuáles son las razones? Uno, porque mucha gente se opone al despojo, desalojo de las tierras en diferentes regiones del país. Sigue un desalojo por parte de las multinacionales y transnacionales, porque hay que decirlo, en unos fallos que han dado la Jurisdicción Especial para la Paz, ha encontrado que muchos terrenos o despojos de campesinos, dirigentes sindicales y sociales en este país fueron entregados por los paramilitares a los empresarios, y hoy los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz están devolviendo esas tierras nuevamente a la gente y quitándose a los empresarios, porque los empresarios acolitaron todo este proceso de desplazamientos, de asesinatos, desapariciones en nuestro país como tal. De esa información que se viene emanando para la Jurisdicción Especial para la Paz es muy importante, porque ahí uno en el informe que nosotros recogimos y entregamos a la Comisión de la Verdad, identificamos esta situación de responsabilidades. En este caso, y uno de los motivos es la tierra como tal, el otro es por oponernos los trabajadores a las pretensiones de privatización de las empresas. Por eso también nos están asesinando muchos trabajadores, como el caso de Telecom, como el caso de Ecopetrol, como caso de empresa, que se oponen a esta situación, también son perseguidos, señalados y asesinados por el hecho de solicitar mejores reivindicaciones laborales como tal en este momento. Esa identificación que hacemos en ese informe, pues nos da prácticamente también la ubicación en las regiones donde más se ha azotado esta violencia y se ha dado por parte de Colombia en diferentes regiones. El caso, por ejemplo, en la región de Antioquia, la región del Valle, la región de la costa, que muchas de estas regiones están sometidas pues a ese flagelo de la violencia, a ese flagelo del narcotráfico, a ese flagelo del paramilitarismo, a ese flagelo de la insurgencia, a ese flagelo del militarismo, a ese flagelo del empresario, porque también, o sea, hoy muchas empresas multinacionales están llegando al país y efectivamente lo primero que solicitan al gobierno es las garantías necesarias y no quieren saber nada de sindicatos ni de organizaciones sociales como tales. ¿No? Que esto lleva pues efectivamente a que
que comience a actuar de esa forma como se viene actuando desde 1929, pero hoy en día con más evidencia se visualiza hoy esta situación de asesinatos, de desapariciones, desplazados, de acabar con los sindicatos. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, inclusive en un informe que acaba de elaborar también la Universidad Javeriana, encuentra efectivamente que hay 40 sentencias de justicia y paz, y en el radar en este momento hay una gran cantidad de empresas involucradas en este genocidio sindical y social y político que hay en nuestro país. Entre ellos está la chiquita Browns, está empresas como Termosagen, Constru Cúcuta, Pescaderos, está Ecopetrol, Madera Darién, Corona, está Cementos Argos, está inclusive Sintra y Magra, Llorea Grasa, perdón, que hace parte del sindicato de Sintra Magra. Está Coca-Cola metida en este proceso de los desapariciones, de asesinatos, Ingenio San Carlos. Entonces, esto, en este análisis de empresas involucradas grandes que en este momento aparecen ya registradas, como el caso en sectores como el agrícola, el ganadero, el comercio, el transporte, la minería, son de situaciones ya ubicadas que inclusive ya hay sentencias y hay investigaciones concretas de muchas empresas. Hay una gran cantidad de empresas grandes, que el caso de Postobón, el caso de RCN, empresa de comunicaciones involucrada en esto, Univan, Gran Ahorrar, terminales de buses, de terminales de marítimos que hacen parte de procesos multinacionales, también están involucradas en esta genocidio que hay aquí. Conavi, Confenalco, Coenalco, Leonisa, Coltejer, toda una cantidad. Yo las tengo porque hay una investigación bien a fondo ya por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz que involucra a muchas empresas con asesinato de dirigentes sindicales y sociales en el país. Y en materia ya de no solamente el asesinato, sino en materia de derechos laborales, encontramos hoy un decreto que el gobierno expedió, que es el decreto 1174, que con este decreto pretende acabar y darle el toque final al movimiento sindical aquí en Colombia. Porque ese decreto acaba con las prestaciones legales de los trabajadores, acaba con el derecho a la prima, a las vacaciones, a las cesantías, los contratan por hora a los trabajadores, están inclusive en ese mismo decreto creando otro sistema de pensiones en el cual se llama beneficios especiales económicos y desliga a las formas de pensionarse en este momento en el país de mucha gente, acaba con la seguridad social, le quita la responsabilidad a los empresarios con este decreto 1174 en la parte de seguridad social, en la parte de pensiones, y el trabajador tiene que ya pagar su seguridad social y pagar la póliza para pensión hacia futuro, porque no va a tener ese derecho. Pero es lamentable porque le van a pagar los trabajadores por hora. Hoy se pretende hacer lo mismo que se dio cuando se dio en 1990 la apertura económica, cuando entró la libre comercio internacional, la apertura económica en Colombia. Muchos trabajadores antiguos salieron de las empresas, cerraron muchas empresas, y hoy con este decreto 1174 que entra en vigencia a partir de febrero del año 2021, le van a dar el toque final al movimiento sindical, porque ya mucha gente no va a querer afiliarse o organizarse con esto, ni va a poder tener una convención colectiva, porque si hoy en día con sindicato, con convenciones colectivas de trabajo, no se respetan las convenciones colectivas de trabajo, se atenta contra las convenciones, se quitan los derechos sindicales, como le acaba de pasar a los compañeros de Avianca que le acaban de levantar. Hay un proceso de levantamiento de su personería como sindicato a los trabajadores de Avianca, que es una multinacional, ya no es colombiana, es una multinacional, y pretenden los mismos compañeros del Cerrejón o la Drummond
los mismos de compañeros de Ecopetrol que están haciendo un levantamiento de fuero a estos compañeros. Entonces, todo esto en la materia de libertad sindical y desconocimiento de derechos laborales es cada día más evidente. Los compañeros de Llorea Grasas, Harinas, en este país, los compañeros de los químicos, los compañeros de la lucha que dan los compañeros de Sintraquín también en la parte de químicos, a nivel internacional también no se respeta, se violan las convenciones colectivas de trabajo, se persigue al dirigente sindical, las mismas entidades del gobierno, caso por ejemplo en la personería aquí en Colombia, muchos trabajadores de la personería que son sindicalizados, pues el hecho de afiliarse a un sindicato inmediatamente lo despiden o lo persiguen o le hacen un seguimiento de acoso laboral o de libertad sindical, de derecho de asociación y lo hostigan hasta que le solicitan la renuncia. Está pasando eso hoy en día, es evidente, hoy se ve con más ganas por parte de este gobierno de querer acabar con el movimiento sindical aquí en Colombia. Y nosotros hemos venido diciendo, y hemos denunciado todo esto de violaciones de la convención colectiva. Por ejemplo, hace 15 días hicimos una reunión con los empresarios, el gobierno, estuvo la OIT y unos delegados de la OCDE en ese caso mirando la situación en materia de derechos humanos en la parte laboral y dijimos claramente que el gobierno hace un simulacro o una forma de derechos humanos en la parte laboral con las empresas multinacionales, pero no tiene en cuenta el movimiento sindical, o sea, lo hace a maño él y nos llama a nosotros para que nosotros avalemos esta situación y le dijimos que nosotros en ningún momento, primero, no participamos en esa creación de ese informe para la OIT sobre la parte de derechos humanos y antes, por el contrario, nosotros le dijimos, no participamos porque no nos invitaron. Y ahora que quieren legalizar eso a nivel internacional para que tengan las puertas abiertas ante la OCDE o ante la OIT, entonces quieren que nosotros avalemos esta situación claro y contundente. Nosotros no avalamos. Si aparece algún informe internacional en materia laboral de derechos humanos, no es avalado por el movimiento sindical aquí en Colombia. Las 4 centrales obreras que participamos en esa reunión fuimos claros y concretos y le dijimos al gobierno, a la OIT y a la OCDE de que no estábamos de acuerdo con ese informe que había elaborado el gobierno para presentarlo internacionalmente a los gobiernos internacionales y querer pues decir que aquí en Colombia se está respetando los derechos humanos. Y dijimos claramente, antes de que el gobierno pretenda que nosotros avalemos documentos que no son concertados con el movimiento sindical y que fueron retirados y que quieren presentarse, solicitamos que se retire el decreto 1174 que se atenta con el derecho de asociación sindical en nuestro país. Le dijimos concretamente al gobierno en esta materia y el gobierno pues no hizo caso, no nos atendió porque aquí hay una particularidad con este gobierno, que este gobierno no atiende ni escucha y simplemente traza unos lineamientos y eso es lo que tiene que hacerse y pare de contar. O sea, no hay una forma de concertación, de diálogo para buscar pues salida. Por ejemplo, hoy a través de nuestra central hemos venido trabajando con diferentes organizaciones sociales a nivel nacional, con el Comando Nacional de Paro. Hicimos un paro el día 21 de noviembre del año 2019, volvimos, hicimos otros paros y el gobierno no nos escucha absolutamente para nada. Y hemos elaborado un pliego de emergencia, concretamente con las organizaciones sociales, para luchar, para defender el derecho al trabajo. Y entre esos pliegos de emergencia le elaboramos 5 puntos y dijimos, 1, una renta básica para todos los colombianos, porque hay más de 31 millones de colombianos que no tienen con qué comer en este momento por esta crisis, porque muchas empresas fueron cerradas por esta situación de la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento. 2, un auxilio para los pequeños microempresarios, para poder que ellos reactiven el trabajo. 3, le solicitamos al gobierno el incremento del salario mínimo para los trabajadores. Y 4, de retirar el decreto 1174 el gobierno no quiso hacer absolutamente nada de esto. Y antes, por el contrario, lo que hizo es subsidiar a las grandes multinacionales, supuestamente, entre comillas, dándole plata para que mantuvieran el empleo, pero prácticamente ellos son los que más se han beneficiado, las grandes multinacionales transnacionales de este proceso, porque son los que tienen todas las garantías y las gabelas por parte del gobierno de este señor Duque, y los pequeños microempresarios han tenido que cerrar sus empresas porque no tienen los recursos necesarios para poder seguir pagando las nóminas de los empleados. Entonces es bien complicado en materia laboral la situación aquí en Colombia
Esperamos que el próximo año ya venimos articulando un trabajo a nivel nacional. Hemos estado también pregonando un nuevo referendo. Entonces hay 2 referendos, uno que está programando el gobierno de turno para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, para acabar con la paz, para acabar con FECODE, con la educación de este país, y el otro referendo que le hemos llamado nosotros el referendo social, político y económico entre todas las organizaciones sindicales y sociales para poder buscar que tengamos educación gratuita, salud gratuita, la derogatoria inclusive del presidente de la República, incluyendo un artículo en la Constitución que modifique la Constitución para acabar con revocar el mandato del señor presidente porque no ha cumplido con los estándares mínimos que establece el Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación, de salud, de medio ambiente, de derechos humanos y económicos, y no ha cumplido absolutamente para nada. Antes, por el contrario, hoy estamos prácticamente a merced de una situación muy compleja como es la crisis sanitaria porque no hay la garantía necesaria. Hoy muchos hospitales inclusive han prácticamente cerrados de cierta forma porque no les pagan a los médicos, pasan semanas, meses enteros para que les paguen salario, no les pagan a ellos. Están estos compañeros que ponen la cara la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de verdad, o sea, no hay la garantía necesaria para los profesionales de la salud en este momento. Inclusive el gobierno ha presentado un proyecto de ley en este momento que es el 010, que a buena hora, por la presión que hicimos a nivel nacional, ese proyecto de ley acababa con lo poco y nada de la seguridad social en nuestro país y entregaba todo lo que era la salud al sector privado y desechaba prácticamente el sector público y acababa con los hospitales en este país. A buena hora, con la presión que se hizo con movimientos sindicales, sociales, políticos, con la bancada alternativa, logramos de cierta forma que ese proyecto se hundiera, pero el gobierno hoy sigue insistiendo nuevamente a hacer esa modificación en la parte de la salud como tal. Estos elementos que he venido recopilando con esta situación de las 3 preguntas, de los 3 elementos que he querido exponer de la situación a manera de conclusión y para finalizar, pues mirando la situación de lo que ha pasado y lo que sigue pasando en materia de derechos humanos, no solamente en la parte de asesinatos, amenazas, persecuciones, sino que también hay situaciones de despidos de trabajadores, porque gran cantidad de trabajadores han sido despedidos, el desconocimiento de convenciones colectivas de trabajo. El gobierno sacó una serie de decretos para que los trabajadores negociaran, inclusive las convenciones colectivas de trabajo, negociaran las vacaciones, negociaran las primas, toda una cantidad de prerrogativas les dieron a los empresarios en este momento a través de este gobierno y quitarles los derechos a los trabajadores. Y en esta parte de materias de derechos humanos, no solamente, pues reitero, en la parte de asesinatos, sino en la parte de laboral, que es el desconocimiento de convenciones colectivas y las responsabilidades que hay concretamente de grandes empresarios multinacionales y transnacionales como Coca-Cola, como Ecopetrol, como Argos, como Lloreda Grasas, como la Chiquita Brown, como Cerrejón, todas estas empresas grandes, la multinacional Claro, todas estas empresas están involucradas y comprometidas en estos procesos, pues indudablemente hacen que efectivamente tengamos que solicitarle a nivel nacional e internacional la solidaridad de todas las organizaciones sociales para que se pronuncien y le sigan la garantía mínima a este gobierno, porque aquí tenemos es un gobierno entre comillas democrático, pero no es democrático, sino es un gobierno tirano tendiendo a fascista, que solamente hoy en día se está apoderando de todos los estamentos de control como la personería, la contraloría, la procuraduría, la personería, y que hoy pretende avanzar hacia acabar con las Cortes Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y la Corte y el Consejo de Estado, y querer pues dejar unas solas cortes al amaño en el referendo que viene manejando a su gobierno de turno como tal. Entonces, reiterar nuevamente esta situación, estas denuncias que hacemos a nivel nacional. Hemos documentado toda esta información que estoy refiriéndome a través del informe que le entregamos a la Comisión de la Verdad, y estamos trabajando para la Jurisdicción Especial para la Paz también, recopilando toda una información donde ya vamos directamente, como ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Desarrollo, de la Corte Interamericana de Justicia, de las cortes de aquí del país, donde señalan a responsables directos de los empresarios en matanzas y en asesinatos, en desconocimientos de libertad sindical, de derecho de asociación, toda esta serie de cosas. Estamos haciendo esa investigación nuevamente para entregárselo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que quiere acabar el señor Duque en este momento, y eso nos va a visualizar pues en la
instalamos, que el gobierno seguramente lo va a decir, instalamos una mesa de reparación colectiva, y en esa mesa de reparación colectiva de que asesinatos, de desapariciones, desconocimiento, de desconocer las libertades sindicales, el derecho a asociación sindical, el derecho al trabajo como tal, y como no ha querido pues avanzar en esta mesa de reparación, entonces estamos estancados en esto, y él dice, no, es que ya estamos trabajando en la mesa de reparación colectiva. No, eso es falso. El gobierno no da las garantías necesarias para nosotros poder desarrollar todo lo que tiene que ver en materia de reparación colectiva, porque le hemos dicho y hemos elaborado propuestas de reparación colectiva a este gobierno, en el sentido de que no solamente sea en la parte económica, sino que deben ser simbólicas, deben ser inclusive normas laborales que vuelvan y revivan el movimiento sindical en nuestro país, en la parte psicológica, en la parte moral, toda esta cantidad de cosas que hemos elaborado, y el gobierno no para bolas a esta situación. De modo que el reto que tenemos para el año 2021 es grande. Estamos, como les digo, impulsando ese referendo social, y estamos trabajando con todas las organizaciones sociales y con los sindicatos, las 4 centrales obreras más grandes del país, para lograr articular todo un trabajo que conlleve a buscar cambios sociales y políticos y económicos en nuestro país. Queremos un país con justicia social, un país en paz, y que de verdad se brinde las garantías necesarias para poder desarrollar nosotros nuestro trabajo como dirigentes sindicales y sociales. Con esto termino mi intervención. O sea, y cualquier cosa, preguntas, alguna cosa, con mucho gusto estaré atento a cualquier inquietud que pueda desarrollar por parte de ustedes. Agradecerles a todos ustedes. Omar Romero, muchas gracias por tu intervención, de la que se desprende que no es nada fácil ser sindicalista en Colombia, cuando vemos que el capital y empresas transnacionales se unen para acabar con el derecho de libertad sindical, primero, y con el derecho a la defensa de los derechos humanos laborales, que incluso llega al asesinato de dirigentes sindicales. Gracias por tu trabajo, gracias por el trabajo de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en defensa del derecho y los derechos, de las personas. Paso la palabra a la Miquela Alvarello. Miquela, cuando tú quieras. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Omar. La verdad que es un placer volver a coincidir contigo. Como decíamos antes en la parte anterior, cuando aún no había público, fue mejor en Bogotá hace un año que a través de una pantalla, pero bueno, tenemos que agradecer las tecnologías que nos permiten, a pesar de todo, seguir luchando y seguir viéndonos y seguir haciendo cosas juntos. Yo la verdad que agradezco mucho, Omar, por este acercamiento tan preciso y también emotivo, ¿no?, que nos ha proporcionado hacia lo que es la vulneración de los derechos humanos de parte de las multinacionales, que, como hemos visto, siempre se inician empiezan en el sí de la empresa, con la parte más vulnerable y directa, que son los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y es un ataque muy claro. Y se materializa normalmente con diferentes niveles de persecución, de amenazas, en los casos más graves, como en el caso colombiano, hasta con desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y homicidios. Digamos que esta violencia antisindical, como se ha dicho, pero que es muy bueno volver a repetirlo, no es casual, es la expresión organizada de la voluntad de debilitar el sujeto que de forma más clara y más contundente lucha por los derechos de la clase trabajadora, que es el movimiento sindical o los sindicatos, ¿no? Por lo tanto, la persecución hasta física, en estos casos extremos, a sus líderes, es la forma que tiene el capital, que tienen las empresas transnacionales para querer debilitar lo que son los derechos en general de la clase trabajadora. La Escuela Nacional Sindical, que es una escuela de formación sindical que trabaja con todo el movimiento sindical colombiano, expresa muy bien con una frase que me ha gustado mucho, ¿no?, que dice que la pérdida de una lideresa o de un líder sindical implica perder a quienes abanderan causas de justicia, equidad e inclusión.
y a quienes representan la capacidad de organización y participación de la clase trabajadora, la posibilidad de una construcción colectiva del país que queremos, porque la construcción colectiva que hacemos desde organizaciones como los sindicatos, que somos sujetos sociopolíticos, van más allá de los mismos derechos laborales. Y a mí toda esta situación me ha hecho venir a la cabeza una poesía que os comparto, es cortita, no tengáis miedo, porque no es lo mío lo de recitar poesía, pero yo creo que de alguna forma y de forma muy clara establece un contacto, que es lo que los que nos dedicamos a la cooperación, a los temas internacionales, es lo que queremos, ¿no? Establecer contactos a través del espacio y a veces también del tiempo en la interrelación de las situaciones que estamos viviendo. En 1973, mira que han pasado años, aquí en Barcelona, justo en el lugar donde celebraremos en mayo el congreso de nuestra organización de Comisiones Obreras de Cataluña, la policía asesinó a un trabajador de la construcción, un trabajador que además de trabajador era delegado de Comisiones Obreras. Y en ocasión de este asesinato su compañero de trabajo escribió estos versos que para mí son, bueno, muy bonitos, ¿no? Y dijo: ese día murió Manuel Fernández Márquez, pero no de cansancio como morimos muchos, pero no de accidente de trabajo como seguimos muriendo, pero no de hambre y de miedo, como quisieran que muriésemos. Murió por gritar que no quería morir por nada de eso. Y yo creo que estos versos sencillos, pero muy contundentes, justamente expresan lo que es esta situación que compartimos en diferentes grados, ¿no? de gravedad, que digamos, ¿no? Y lo hemos visto que además de estos niveles de violencia que también tenemos aquí, aunque de forma muy diferente, mucho más bajos, no solo en esta situación, sino como estabas explicando muy bien, Omar, con el pliego de condiciones que habéis presentado al presidente, que luego no ha escuchado de ninguna forma, respecto a todo lo que es la situación COVID, muchísimas de lo que pedíais era lo que también aquí se está luchando por obtener y en parte se ha obtenido, ¿no? Todos los subsidios a los trabajadores para no dejarlos solos y abandonados en un momento de grave dificultad, a las ayudas a los pequeños empresarios y el valor fundamental que tiene el salario mínimo, ¿no? Que por supuesto es es el instrumento, ¿no? de la clase trabajadora para progresar y para mantenerse en vida ella y toda la familia. Para volver a lo concreto, la Confederación Sindical Internacional, que como sabéis es esta gran aglomeración de sindicatos a nivel mundial, ¿no? A mí siempre me gusta decirlo, igual de forma equivocada, que es como la ONU sindical, en la que estamos escrito la CUT y Comisiones Obreras, sigue advirtiendo en su informe anual, que es un informe que hace lo que son el nivel de violación, ¿no? de los derechos sindicales en el mundo. Dice que la violación de estos derechos sindicales se van incrementando, son entre los derechos más violados, sobre todo el de negociación colectiva, por ejemplo, y hace siempre un listado de los peores 10 países al mundo donde trabajar, que no donde vivir, sino donde trabajar. Y Colombia siempre está en esta lista, digamos, negra, ¿no? Y además subiendo en la escalera de la tragedia, porque de quinto ha pasado a ser el tercer país en este último año, ¿no? Pues la situación es muy grave. Siempre según datos de la Escuela Nacional Sindical, justamente en 49 años de historia, ¿no? De lo que tiene contabilizado, se ha ejercido una violencia histórica, sistemática y selectiva, o sea, no casual y además disfrazada de otro tipo de violencia, cuando era una violencia que estaba claro que iba contra el movimiento sindical. Hemos hablado, el Omar lo ha dicho, pero no ha sido tan contundente, y yo quiero serlo, de 3.000 homicidios en 49 años, en 61 años. Bueno, en 49, perdón, que quiero decir 61 homicidios al año, quiere decir 5 homicidios al mes. Estamos hablando de una situación muy, muy grave y casi inimaginable, ¿no? Entonces, hemos visto cómo las empresas multinacionales se desplazan y con una cierta facilidad, justamente buscando aquellas ventajas comparativas, si así lo podemos decir, con el frío lenguaje económico, que pueden ser los salarios,
las bajas condiciones laborales y hasta la arquitectura de la impunidad construida, una arquitectura de la impunidad construida por el mismo Estado, que es connivente y cómplice de todos estos tipos de violencia antisindical. Hemos visto que la CSI, ¿no?, la Confederación Sindical Internacional, siempre analiza cómo va cambiando y cómo va evolucionando el poder corporativo. Muchas veces habla de codicia directamente, porque es esto lo que les mueve en la mayoría de las veces, y cómo su estrategia global incluye 3 elementos. El desmantelamiento de la democracia en el lugar de trabajo y, por lo tanto, la ruptura del contrato social, el sometimiento de lo que es el movimiento sindical a formas de vigilancia también ilegal. Y, Omar, contarte que una multinacional de la que no queremos hacer nombre, pero de que se dedica sobre todo a la entrega de muchos objetos y de paquetes, y que conocemos todos muy, muy bien por la sonrisa que nos quiere presentar como forma, ¿no?, como forma amable de presentarse. Hasta aquí en España, en Cataluña, también ha hecho esto, ¿no? Y por lo tanto es un modus operandi que va proporcionando la vigilancia ilegal de los delegados y de las delegadas, va proporcionando y va ejerciendo en más países. Y luego, por ejemplo, otro de los motivos, de los elementos del ejercicio de este poder en pleno abuso corporativo, es lo que explicabas tú con el decreto 1174, que es la elaboración directa de leyes regresivas. No sois los únicos. Aquí en el 2012 hemos tenido nuestra reforma laboral, que aún nos está costando para que la deroguen parcialmente o totalmente, y esto es una clara expresión, ¿no?, de lo que es el poder del capital. Pero a todo esto, a mí siempre me gusta acabar con algo positivo, ¿no?, con un mensaje de esperanza, porque si no nos paralizaríamos. O sea, los sindicalistas somos optimistas por definición, porque si no nos dedicaríamos a otra cosa. Tenemos instrumentos, tenemos muchos elementos, además de nuestra voluntad y de nuestra coherencia, de nuestra persistencia. Son los instrumentos que el mismo sindicalismo global nos ofrece, ¿no?, del sindicalismo global, transfronterizo, internacional, como por ejemplo en el caso de las multinacionales, los acuerdos marcos internacionales que se tienen que negociar con las federaciones mundiales o europeas en función de dónde tiene la sede y tiene todas las operaciones las multinacionales. Son instrumentos aún débiles, pero que existen y tenemos que reforzarlos y utilizarlos. Así como tenemos que reforzar todos los espacios, sobre todo los tripartitos del diálogo social, donde además siempre ha habido una gran influencia sindical, como por ejemplo son los espacios de la Organización Internacional del Trabajo, que sabemos que no tiene un ejército propio, tampoco queremos, no somos militaristas, pero que no tiene la fuerza bruta que pueden tener otro tipo de actores que utilizan, sí, fuerza bruta, como por ejemplo los paramilitares. La OIT no tiene esto, pero tiene la fuerza del consenso tripartito a nivel mundial. Y es ahí donde se establecen las reglas, las leyes internacionales que tienen que vigilar sobre los derechos y proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay otros instrumentos que ojalá puedan llegar a buen fin, que son, como por ejemplo, este instrumento vinculante jurídicamente que se está discutiendo desde hace tiempo en el sí de la ONU. Sabemos que hay como una carencia, una falta a nivel internacional de la posibilidad de ejercer de forma jurídicamente vinculante lo que es la defensa de determinados derechos. Por lo tanto, se está hablando de cómo llegar a tener elementos y instrumentos jurídicamente vinculantes. Y luego tenemos la solidaridad. La solidaridad es nuestro valor, es nuestra fuerza, no lo tenemos que olvidar. Como decía siempre nuestro anterior presidente de la Fundación, la solidaridad no es nunca algo que nos sobre en un momento de bonanza. La solidaridad se tiene que ejercer siempre, hasta o más aún en los momentos de máxima dificultad, y la solidaridad puede construir relaciones que luego son indestructible, ¿no?, que ni el dinero ni nada puede comprar, y la solidaridad sindical internacional es la máxima expresión de eso. Y el instrumento que tiene este valor, que es un valor de por sí, es la cooperación sindical. Y Comisiones Obreras de Cataluña lleva
más de 20 años, lleva muchísimo tiempo apostando por eso, jamás ha bajado su aportación del 0,7 que se acumula gracias a lo que es las aportaciones de la afiliación, y lo ha dedicado siempre a la cooperación sindical, cuando como política pública la cooperación sí que ha tenido su problemática muy, muy grande de bajada de este porcentaje, que no es nada más que una redistribución justa de los impuestos que los ciudadanos y las ciudadanas pagamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importantísimo el tema de la cooperación sindical como ejercicio activo de la solidaridad y como ejercicio concreto, porque no vivimos solo de teoría y de valores, sino que necesitamos tangibles también, ¿no? Y recordar, y por último, y con esto acabo, que sin libertad sindical no hay democracia en los centros de trabajo, y sin esta democracia en los centros de trabajo la voz de los trabajadores y las trabajadoras se invisibiliza. Y nosotros apostamos como movimiento sindical internacional y como, además, permitirme, como eje importante de los que es el debate congresual de comisiones obreras, el tema de la democracia económica, el tema de la democracia en los centros de trabajo. Estamos hablando de querer no solo defender nuestros derechos, sino de llegar al corazón de la empresa y tomar las decisiones conjuntamente, porque la empresa también están los trabajadores y las trabajadoras y son una parte importantísima. Tenemos derecho de poder intervenir sobre lo que es nuestro presente, nuestro futuro, sobre nuestras condiciones. Yo de momento paro aquí, quiero volver a agradecer a Luis, sobre todo a Omar, que repito, me da muchísima alegría volver a verle, a Esther, a la Fundación por todo el trabajo que han hecho, a todos los responsables de cooperación que también se han dedicado a todo esto, al público que estáis aquí, y devuelvo la palabra a Lluís. Gràcies. Miquela, moltes gràcies també per la teva intervenció, per ta aportació. Gràcies també per la teva bona feina feta, no només a la Fundació Pau i Solidaritat, sinó també en diversos àmbits del món de la cooperació. I, si us sembla, obrim el xat perquè qui vulgui pugui fer alguna pregunta, suggeriment, opinió, tant a la Miquela com a l'Omar, o a la Miquela, sobre el tema que vulguin o sobre el que s'ha parlat. Deixem, doncs, si algú de vosaltres vol parlar o vol preguntar, escriviu pel xat, jo aniré controlant aquí qui va demanant la paraula i us vaig donant el torn de paraules. De moment veig que la Carmen agraeix a l'Omar pel seu testimoni de tantos y tantos compañeros y compañeras, ¿no? Es una compañera, Carmen Juárez, es una compañera que parece ser que está conectada desde Honduras, o al menos es de Honduras, que no ha podido, bueno, lo veis en el chat, ¿no? Si hay alguna persona que quiera hacer alguna aportación, quiera preguntar algo, quiera aportar algún sugerimiento, alguna opinión, hacerlo por el chat. Si me permites, Luis, yo no sé si la Carmen está en condiciones porque veo que no tiene cámara, pero la Carmen, que es una compañera de Comisiones Obreras de Cataluña, que además está llevando un tema muy interesante, que es el de las nuevas realidades de trabajo, está en contacto directo con formas de explotación muy, muy grave también en nuestro país. Si simplemente quiere decir lo que ha escrito y decir algo así, le escuchamos la voz también, ¿no? Si nadie más tiene preguntas o comentarios. No sé si está conectado. Bueno, sí, estaba primero Alfonso. Sí, le da primero la prioridad a Alfonso Santisteban, que había pedido la palabra primero. Pues si os parece, que hable Alfonso Santisteban, i després li donem la paraula a la Carmen. Alfonso? Sí, perdonad, pero es que quería poner la felicitación y me he ido a levantar la mano. Digo, uy, se van a pensar que pidió la palabra. Has visto como alguien lo ha visto, pero bueno, aprovecho a decir de palabra, ¿no? Lo que he puesto en el mensaje, que muchas gracias tanto a Omar como a Miquela de tener de primera mano, ¿no? Esta visión que luego nosotros, yo como responsable también de cooperación en el territorio del Baix Llobregat, al Penedès, Anoia y Garraf, pues hacemos llegar a los ayuntamientos allí donde participamos en los consells de cooperación. Entonces sí que es verdad que a través de Esther, de Miquela, pues
y cuando te pones a leer pues, los proyectos, ¿no?, que se llevan a cabo, pues tienes mucha información, ¿no? Pero cuando la recibes de una persona que está allí viviendo el día a día y cada vez que nos informan de que ha desaparecido algún compañero, alguna compañera, de lo más grave, de que han asesinado, piensas que cómo puede pasar esto, ¿no? Decía Miquela que aquí también se habían dado algunos casos, ¿no?, de detectives que estaban siguiendo a sindicalistas para informar a la empresa de por dónde se movían, sobre todo en empresas que se van creando nuevas y es muy difícil de que el sindicalismo llegue, ¿no? Pero claro, nada comparado con lo que estáis padeciendo. Pues muy agradecida y sobre todo, mucha solidaridad con vosotros y creo que también, como nos dicen Miquela y Esther, cuando algún responsable ahora no me sale la palabra, ¿no? El organismo este que revisa los proyectos, el Fons Català de Cooperació, que a veces cuando explicamos en algunos ayuntamientos el proyecto, ¿no?, y decimos que están en esta situación, pues nos llegan a decir que igual nos tenemos que ir pensando en hacer cooperación en otro ámbito, porque claro, si encima nosotros alentamos a estos sindicalistas para que sigan luchando y luego se ven con estas situaciones, ¿no? Algo como sorprendente, que te lo digan desde donde te lo dicen, ¿no? Y tanto Miquela como Esther siempre nos han dicho, precisamente los compañeros lo que quieren es que internacionalmente se pueda hacer ver todo lo que está sucediendo allí. Y esto es lo que pasa pues con la cooperación que se hace, ¿no? Pues muy agradecida y seguiremos en todo lo que podamos colaborando, claro que sí. Muchas gracias, Alfonsa. Muchas gracias por tu aportación. Le damos la palabra a Carmen Juárez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás ahí? Sí, es que estoy intentando posar la cámara, pero sí. Ahora sí, vale. Sí. Omar, nada, darte las gracias por compartirnos tu testimonio y el de tantos y tantas compañeras. Es que se me han puesto los pelos de gallina y no he podido evitar pensar en la situación que se vive en Honduras de gente que intenta mejorar sus condiciones laborales y amanece un día cualquiera con un tiro en la cabeza en una cuneta. Es muy duro decirlo, pero eso pasa. Y es por eso que la tarea que se hace desde la Fundación Pau y Solidaridad es necesaria y se tiene que apoyar, y gente como Miquela y Esther y todos los que hay detrás, la Laura y otros compañeros y compañeras, hacéis una tarea maravillosa. Y aquí también tenemos situaciones no tan extremas como las que se viven en Honduras o en Colombia, pero aquí también, como ha dicho Miquela, estamos encontrando situaciones, ¿no?, de estas empresas que se venden como economía de plataforma, colaborativa, y que luego ejercen unas situaciones de explotación brutal. Yo a veces me pilla de camino, cuando salgo del sindicato de aquí de Villa Layetana a casa, que me voy andando, y a veces me paro a trabajar, me paro a hablar en las plazas con algunos trabajadores que se dedican al reparto y que trabajan para estas empresas, y que a veces me dicen, oye, Marcha, que está aquí el que manda la empresa, para luego decir quién se está reuniendo, de qué hablamos, si nos reunimos con los sindicatos. Y, ¿sabes? Te da una impotencia, pero bueno, hemos de trabajar y de pensar estrategias de cómo organizar estos sectores y de cómo informarles y de cómo organizarlos y de cómo hacer sus miedos, ¿no?, también nuestros, pero no para bloquearnos, sino para continuar trabajando. Omar, un fuerte abrazo, con mucho cariño, y gracias por todo. Aquí nos tiene. Gracias, Carmen. ¿Quieres decirle alguna cosa, Omar? Espera, acabemos todas las intervenciones igual, ¿no? Bueno, sí.
hay también una felicitación, un agradecimiento por parte de Maribel Ainé, que del Vallès Occidental, no sé si está ahí, si quiere expresarlo personalmente o con el chat ya lo da por hecho, pero vaya, está también ahí. ¿Estás aquí, Maribel? Mira, Sí, aquí, sí, sigue aquí. Sí, sí. Maribel. Hola, en primer lugar, gracias. Gracias porque tener el testimonio directo y ver quién está al frente de esa lucha como referente de otras muchas personas, pues te llega a la piel, te llega al estómago, pero también nos fortalece y nos llena de ánimos, porque si vosotros, por defender algo tan vital como son los derechos humanos, os estáis jugando la vida cada día, yo, aparte de tener, como decían las compañeras, la piel de gallina, de emocionarme, de sentirme orgullosa de vosotros, pienso qué fuerza y qué miedo le damos al capital la clase trabajadora organizada. Y entonces creo que ese es el camino, o sea, no parar. Miquela lo decía, hay una frase preciosa que es que la solidaridad es la ternura de los pueblos, pero la organización sindical junto con la solidaridad mueven fronteras y así lo están demostrando desde Pau y Solidaridad, desde la CUT y muchas otras personas. Así que un abrazo enorme, muchísimas gracias y sé que os tenemos, pero nos tenéis a disposición. Gracias a todas y a todos. Gràcies, Maribel. Veig que a la Liliana Reyes li agradaria intervenir. Liliana, estàs aquí? Hola, sí, ¿me escuchan? Es que sí, yo no pondré la cámara porque no tengo buena cobertura en donde estoy, pero no quería perderme esta, esta charla y bueno, es un poco repetir lo que han dicho mis compañeras, la Carmen y la Maribel. Gracias, Omar, por todo lo que nos has compartido. Mientras estabas hablando, yo no dejaba de pensar en el miedo que se vive cada día cuando en un país como el nuestro, yo soy mexicana, eres defensor de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos sociales, porque esto se persigue y te cuesta la vida. Muchas gracias por la lucha que haces. Era sobre todo expresarte el reconocimiento que tenemos. Ser sindicalista no es una tarea fácil, pero ser sindicalista en un país como los nuestros es, es tirarte al precipicio por la defensa de los derechos de los demás. Yo no sé, yo lo pongo sobre la mesa. A mí me gustaría que a lo mejor un día hiciéramos, no sé, una comparativa, ¿no? De cómo se vive la defensa de los derechos laborales en este tipo de países. Yo podría comentar así brevemente que en México el sindicalismo de clase se perdió. No nos persiguen, no persiguen a los sindicalistas porque no hay, porque las multinacionales finalmente los compraron y terminamos teniendo sindicalistas, bueno, sindicatos corporativos, sindicatos de ramo en los que, bueno, yo sinceramente, tengo una muy mala imagen de lo que es el sindicalismo en este país porque es, como decía Miquela, está basado, ¿no? En toda una arquitectura de impunidad y corrupción y finalmente esto es lo que busca, ¿no? Acabar con nosotros de una o de otra manera, ¿no? Con un tiro en la cabeza o con esta corrupción desmedida, como para ponerse un ejemplo. Es impresionante ver que en México, por ejemplo, una plaza de un médico de la seguridad social, ¿no? De la sanidad, puede heredarse a un hijo, ¿no? Por ejemplo, o que una plaza de un maestro, de un profesor de educación pública pueda heredarse a un hijo, ¿no? Y bueno, hasta dónde hemos llegado. Yo, sobre todo eso, expresar el reconocimiento y decirte que eres muy valiente, que ser defensor de los derechos en nuestros países es muy peligroso y que te mando muchos ánimos y que nada, que
ya sé que contáis con la fundación y con nosotros como Comisiones Obreras, pero que sepas que estamos aquí. Y nada, gracias. Si nadie más desea intervenir, bueno, veo que no, que parece ser que ya nadie más quiere intervenir por el chat. Jo solo vull donar les gràcies a la Miquela i a l'Omar Romero per les seves intervencions i per la seva feina. També, com no, voldria agrair-vos en nom de la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres de Catalunya la participació de tots vosaltres en aquesta sessió. Ha estat molt positives i interessants les aportacions. També desitgem que hàgiu trobat interessant el tema que s'ha tractat, i ja sé que molts de vosaltres ja coneixíeu la Fundació, però si algú no coneixia la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres, esperem poder comptar amb vosaltres, amb la vostra participació en properes xerrades que puguem organitzar, que esperem que siguin en condicions més normals que les actuals. I res més, només desitjar-vos bones festes, un millor i més normal any 2021. Procureu cuidar-vos, protegiu-vos al màxim possible, sobretot cuideu-vos. A reveure. Omar, no sé, bueno. Omar, gracias. Gracias a todos ustedes y de verdad pues agradable compartir esta información. Se me pasaba un datico que quisiera que pues tuvieran como eso. En el informe que le entregamos a la Comisión de la Verdad se presentaron 14.900 casos de asesinatos, 3.580 asesinatos, amenazas 6.754, desapariciones 2.040, secuestros 168, torturas 880, allanamientos ilegales 640 y homicidio de familia 11. Imagínense, ese es el informe que entregamos nosotros a la Comisión de la Verdad, todo lo que entregamos a la Comisión de la Verdad. Y por último, dentro de este proceso, decirlo nuevamente, o sea, agradecerles a ustedes la solidaridad nacional e internacional que nos puedan contribuir a que podamos nosotros difundir toda esta información, porque el gran porcentaje de lo que pasamos nosotros, el 98% está en la impunidad. No ha pasado absolutamente nada. Todo es la impunidad y sigue dándose lo mismo. Entonces, mire el caso mío. Por ejemplo, yo sufrí un atentado en el año 2002. Me pegaron varios tiros en el año 2002. Y el caso mío, esta es la fecha, que apenas la fiscalía me llamó a decirme que los responsables de mi atentado fueron los paramilitares. Pero yo le dije que no necesito que no sean los paramilitares, sino también los que ordenaron que me mataran. En ese entonces, en el año 2002. Pero en el año 2018 también sufrí otro atentado nuevamente. O sea, esto es una persecución constante en estas situaciones. Entonces uno lo que hace es solicitar la ayuda internacional para que nos ayude a difundir todo lo que está pasando aquí en Colombia. No quedarnos callados. Si nos quedamos callados, pues nos van a enterrar. Y esa es la labor de los dirigentes sindicales y sociales en nuestro país. Yo lo decía, ser dirigente sindical aquí en Colombia o social es llevar un INRI en el pecho que dice se busca vivo o muerto. Esa es una frase palpadita, porque uno por lo regular ve como cada día, mire, solamente, y me olvidaba de pasar, el compañero Rubiel, que es compañero de trabajo mío de derechos humanos, el día del Día Internacional de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre, sufrió un atentado. Y el escolta le pegaron un tiro, el escolta que él tenía, le dieron en la cabeza. Solamente el 10 de diciembre. Compañero Rubiel, que me está ayudando en la información para la Comisión, para la Jurisdicción Especial para la Paz. Compañero Rubiel, y subió un atentado y el escolta le pegaron un tiro en la cabeza. Y el gobierno no pasa nada. Y a otro compañero educador, 2 días antes, el compañero Rubiel, el compañero educador de Nariño, también lo asesinaron. O sea, esto es una constante de situaciones complejas. Y el Día Internacional de Derechos Humanos, al otro día nos detuvieron 3 compañeros campesinos, defensuagros, pues simplemente reclamar y solicitarle. Entonces, es compleja la situación y de verdad yo sí reitero ese apoyo nacional e internacional que nos puedan brindar ustedes para que el gobierno ha venido pregonando, hay que decirlo,
a nivel internacional con las embajadas, es que aquí en Colombia no pasa nada, absolutamente nada, que está respetando los acuerdos de paz, y eso es pura mentira, pura falacia, mentira, porque aquí no se respeta el proceso de paz. Y aquí lo acaba de decir el Parlamento Europeo también, ¿no? Un informe de derechos humanos lo acaba de decir internacionalmente. ¿Qué está pasando en Colombia en materia de derechos humanos? ¿Quieren acabar los acuerdos de paz y darle el toque final con ese referéndum? Entonces, el problema es bien complejo y eso, pues, indudablemente la solidaridad internacional es la que nos ayuda a mantenernos en estos procesos de lucha, porque pues sabemos que aquí en Colombia es bien complicado y difícil. Muchas gracias a todos ustedes y estaremos para otra ocasión y estaré comentándoles todo lo que vaya sucediendo paso a paso a través de la información que les envíe en nuestro país, porque sé que esto es muy complejo. Gracias. Hola. Bueno, Lluís, ja està, ja Bueno, podem acabar. desconnectar. Bueno, què tal? Com ho heu vist? Bé, no? O què? Sí, sí.